Bao Radio. Un corito no tan sano. Bienvenidos sean a Bao Radio. Hoy tenemos a un invitado muy especial porque es una persona que ha estado presente durante muchos momentos de la historia reciente dominicana desde el punto de vista primero del diseño, como diseñador gráfico, como una persona que conocía y que provocaba que la noticia, que el artículo, que la crónica tomaran forma concreta en el periódico. Y luego fue mi compañero, naturalmente, durante esos espacios. Y luego se ha convertido en periodista en su propia lid. Johnny Cruz. Bueno, gracias, Lamarche. Para mí siempre es un placer estar contigo, estar cerca. Y como tú dices, una historia ya un poco dilatada, ¿verdad? Sí. Johnny, cuéntame esa época. Empezamos por Harold Priego. Contrale, qué bien confirmar que tenemos ese recuerdo compartido de la grata amistad con Harold. Pero cuéntame, ¿cómo era el periódico en esa época? Yo no sé mucho de eso, de cómo era, porque yo iba esporádicamente. Claro. Bueno. ¿Cómo era la prensa? A mí me tocó la suerte, puede decirse, de vivir los dos tiempos de la prensa, es decir, la transición, porque era una prensa análoga. Exacto. El periódico había que hacerlo a mano, fundamentalmente. Sí. Existía un gran departamento de page stop, se le llamaba, que pegaba allá atrás, ¿tú lo recuerdas? Sí. Y yo me acuerdo del PMT, claro, que era en blanco y negro. Y la en separación de colores, que era... Así es. Entonces, pero bueno, que la separación de colores tuvo un antecedente a esto, era bastante rudimentaria. Rudimentaria, muy artesanal. Después ya vino el escáner, que eso empezó a ir ya el tiempo de la modernización del periódico y esta después se eliminaron las planchas. Se eliminaron las planchas. Sí, las planchas. Sí, se eliminaron. Inmediatamente... la fotomecánica se eliminó también. Se eliminó el departamento de plancha y negativos. Pero bueno, en sentido general, el periódico en esos tiempos era... Eso fue vertiginoso, ¿eh? Fue muy rápido. Fue muy rápido. Eso ocurrió en menos de 10 años. De hecho, en menos de 10 años, el que no cogió para un lado o para el otro... Tuvo que dejar eso. Hubo muchos saltos. Los Mauricio, la gente de editora... Sí. Bueno, entonces, en el caso del Listín Diario... Recuerdo que estaba el doctor Molina en ese momento, para poner en contexto el tema de Harold. Y es en manos del doctor Molina cuando el periódico tiene la transición de abandonar la era análoga y pasar entonces a la era digital. Es decir, que con el doctor Molina es cuando el periódico pasa a ser completamente digital. Es decir, que ya las páginas se diseñaban, se escribían y se imprimían en digital. Exacto. Se abandonó todo la parte análoga. Aguántalo ahí. Vamos a unos mensajes de nuestros auspiciadores. Excelente. Y volvemos contigo seguido. Excelente. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Empieza el año 2024 y arranca Fusión con sus talleres Fusión.
Este enero 25 comenzamos con el taller de clorotipia, fotografías realizadas con la clorofila de las hojas. No se utiliza ningún material químico, sino que trabajamos con la clorofila de la hoja y el sol. Tenemos país invitados a México, tenemos 2 profesores, David Morales y Laura Flores. Ellos son los facilitadores de este taller y le van a mostrar cómo hacer fotografía con el sol y la clorofila de las hojas. Clorotipia, un taller virtual de un día para que usted tenga las herramientas para luego seguir inventando, investigando y haciendo lo que usted quiera con las hojas de República Dominicana, porque esa es otra cosa. Cada país tiene sus propios árboles y su propia flora. Es un taller chulísimo que les invitamos que no se lo pierdan. Imperdible. Bao, bao, bao. Te traigo poesía, te traigo sabor, flor de caña dulce, jugo de limón. Oh. Bao, 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 bao. Bao Radio. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Seguimos en Bao Radio con Johnny Cruz. Cuéntame, sigue contándome de Molina Morillo y la transición. Claro. Ese proceso de transición se hizo rápido, como tú dices, y nosotros lo hicimos mucho más rápido, tan rápido que había el plan de 6 meses y en menos de 3 meses ya habíamos llevado el periódico a digital. Digital totalmente. Y recuerdo perfectamente que el doctor Molina en ese momento nos invitó a un almuerzo para celebrar el éxito de que tan pronto. De la transición. Y estábamos en Maniquí cuando nos enteramos de la desaparición del niño Llenas Aybar. Wow. Que recuerdo ese episodio, estábamos todos allí y eso medio amargó un poco la celebración que teníamos para poner en el contexto histórico el tiempo. Bueno, en medio de todo esto surgió Harold con la caricatura de El Listín Diario. Y Harold era una persona que quien lo conoció sabe que impresionaba. O sea, era una persona que impresionaba por el humor, la inteligencia y además por ese nivel de artista que... Y además tenía una personalidad magnética. O sea, tú había que mirar a Harold. No pasaba inadvertido. Él era grande, era bulloso. Sí. Y él era como un gigante bueno. Y un repentista, además, impresionante. Él era una especie de Sullivan, el monstruo de Monster Inc. Claro. Sí. Bueno. Y bueno, él venía aquí, eso siempre me llamaba la atención. Yo como diseñador, yo empecé como ilustrador y diseñador en el Listín Diario, aunque después lo de ilustrador se fue quedando atrás. Tú recuerdas que en el periódico de finales de la década de los 80 tenía una profusión grande de ilustraciones, los artículos se ilustraban. Luego quisieron volver, Quiliayano es en parte de... estuvo también Gerard Ellis, Quiliayano, había esta española, bueno, se me olvidó. Nada, sigue. El asunto es que cuando... Cristian Hernández estaba estaba en el periódico Nacional. En el Nacional. Sí, en el Nacional. Estado ahí. En las deportivas. Sí. Y bueno, y política. Que sí, política. Sí. Terminó. Pero en el Listín Diario fue la gran escuela de los diseñadores y los ilustradores. Y pasaron por ahí importantes artistas. Pero yo como dibujante, uno se sentía disminuido ante el impulso de este artista y yo no dejaba nunca de sorprenderme porque Harold llegaba alrededor de las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, con un papel 8,5 por 11 y un lápiz PIT, un lápiz grafito que su carbón es bastante negro. Su herramienta, sí. Y servía muy bien para lo que él hacía. Y él preguntaba al doctor Molina, ¿qué tenemos hoy? Que hay que decir, perdona que te interrumpa, Johnny. Las 6 de la tarde en el diarismo, en el periódico, de tirada matutina,
era ir a la candela. El caos. El caos. O sea, estaban el hervidero, la pasión, era monstruoso. Ir a un periódico a esa hora era no tener la atención de nadie. Sí, efectivamente, y ese paréntesis, el periódico, los reporteros, los periodistas que estaban en la calle llegaban a las 5 de la tarde, y hay que recordar que no era en computadora, era en máquina. En máquina. Sí. Y el ruido que produce una máquina multiplicado por 30 periodistas en una redacción era ensordecedor. Sí. Y siempre recuerdo a Saúl Pimentel, que llegaba muy rápido y callado y se sentaba y escribía con 2 dedos. Y esa rapidez con 2 dedos escribiendo para producir las cuartillas, eso era una locura. Y efectivamente a nadie se le prestaba atención, pero ese caos tenía un orden, había una dinámica que al final el periódico cerraba temprano. O sea, después yo me lo pensaba, ¿cómo cerrábamos tan temprano con esta dinámica? ¿Qué era temprano? Temprano es cerrar a las 2:30, 1 de la mañana. Sí. Pero el periódico nunca dejó de cerrar a esa hora. Eso si no sucedía nada. Si no sucedía nada, porque si había situaciones o sea, hay que un golpe de Estado, que murió un presidente. La muerte de una figura importante. Exacto. Algo que haya que rehacer, la página, la portada, y por lo tanto el pase. El pase era su continuidad al interior. Sí. Bueno, y hubo dinámicas que se establecieron de diseño para resolver el tema del pase precisamente y la portada. Porque en un principio la portada... Lo último que se hace. Sí, claro. Y la portada antes desarrollaba una cantidad de información y luego se cortaba ahí y se pasaba hacia adentro. Sí, después se decidió poner... Tú cortabas con una... Claro, como quiera. Pero después se decidió poner un resumito en la portada y desarrollar la información completa adentro. Ahora solamente era la vitrina, se anunciaba. Exacto, o sea que se reducía el trabajo a la mitad. Exacto. Y bueno... Que vamos, como en el periódico, cortando historias. Sí. Pero para finalizar con el tema de Harold, esa capacidad de poder rápidamente interpretar el sentido editorial del periódico de cada día, era entonces la parte que te hacía admirar el trabajo de Harold. Y la rapidez, la agilidad, la certeza, cómo acertaba además en los temas que se le planteaban sin darle muchos detalles. O sea, yo recuerdo a él, a Molina y luego a Franjul, a don Miguel Franjul, preguntarle cuál es el tema, inmediatamente ahí está la caricatura. Plasmaba, y uno decía, wow, pero es que esto es. Sí, él tenía una capacidad... Era increíble. Era increíble. Era increíble. Y además, una persona que no se acomodaba a lo que él hacía. Él siempre estaba buscando más, siempre quería innovar, quería dar un paso adelante. Yo recuerdo, estando con Juan Basanta, que Harold llegaba y él se nutría mucho de lo que oía. Repíteme ese chiste. Sí. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Sí, lo hacía eso. Sí, y entonces él no se quedaba ahí. Así es. Y eso explica... Y entonces, regularmente le daba un twist. Le daba un giro. Eso explica la riqueza y cómo recogía lo popular. La gente lo entendía y lo comprendía muy bien precisamente por eso. Era una persona que sabía bastante escuchar y entonces transmitir, transformar, manosear el mensaje que recibía de fuera. Lo pulía y lo convertía entonces en una pieza que... algún día yo pienso que aquí se conocerá mejor la obra de... Sí. ¿Y qué otras figuras tú entraste en contacto con ella? Bueno, tú sabes que tú y yo nos conocimos con Doña Mariana de Tolentino. Bueno, sí. Doña Mariana de Tolentino fue una pieza clave. Digo fue porque ya salió del Listín Diario. Sí. Sigue vigente, todavía escribe y hace su vida cultural. Pero Doña Mariana fue una pieza clave después de que Juan Bosch dejó la crítica de arte en el Listín Diario, entró Doña Mariana. Es decir, que estamos hablando de los años 60. Exacto. Y Doña Mariana tuvo una impronta en términos de lo que fue la crítica de arte, pero sobre todo el apoyo a los artistas jóvenes. Sí.
Yo estuve trabajando muchos años con doña Marián porque doña Marián se sentía muy cómoda. En el listín diario muchos decían que yo era el hijo negro de doña Marián. Porque cuando ella llegaba, que yo estuviera de vacaciones, yo tenía que aparecer. Sí. Ella no quería trabajar con más nadie. Y doña Marián defendía con garras los espacios para la cultura. Gente como tú y como muchos otros intelectuales que escribían, ella defendía esos espacios para que estuvieran así ahí. es. Y lo defendía hasta con lágrimas. O sea, yo la encontraba llorando a veces porque le habían quitado una página o le habían metido una publicidad en donde debía estar el contenido. Y fue una figura extraordinaria. Carmencho Brusilov, que es una figura emblemática del periodismo y fue la que le definió la filosofía de esa sección que si se quiere un poco light, que es la sección femenina. Sí, pero Carmencho jugó un papel importantísimo. Sí, fundamental. Olvídate de eso. Sí, fundamental. Y además... Sobre todo porque le dio voz a la mujer, a la autora. ¿Tú me entiendes? Entonces, y resaltaba mucho el trabajo de las artistas. Trabajaba, era muy comprometida con el tema del papel de la mujer en la sociedad. No solamente la mujer ama de casa que se queda, que tiene un valor inmenso, sino la mujer que salía de la casa, que como ente social que aporta, que tiene presencia en la vida nacional. Bueno, Johnny, don Franco Marazami, y don Rafael Herrera, por supuesto, que fue el director histórico del Listín Diario y que me tocó trabajar con él hasta que terminó. Debo decir que Johnny Cruz, y eso tengo que decirlo de un modo que no suene a bomba, pero yo trabajé con todos los directores del Listín Diario, desde la reapertura en el 63 del Listín Diario. Hay que recordar que el periódico estuvo cerrado en la parte final de la dictadura trujillista. Y en el 63 se reabre y don Rafael es el director. Y luego me tocó trabajar con don Franco Marazami. Ojo, que Johnny no trabajó desde el 63. Por supuesto. No fui tan precoz. Pero bueno, me tocó trabajar con todos los directores a partir de don Rafael. Don Rafael, ¿cuántos años trabajó en el Listín? Duró alrededor de 20 y pico de años. 25 años. Sí. Y bueno, vino don Frank, que era su director de don Rafael, duró una etapa como director, y luego estuvo Frank Hull, estuvo el doctor Molina, Antonio Gil, y bueno, todos los directores, hasta Frank Hull, me tocó trabajar con él la portada. Yo estoy en la fase casi final de un libro. Que adelanto, son 25 años en primera plana. Wow, porque qué bien. Es lo que pasó. Qué bien, qué bien. Tuve 25 años trabajando en la portada del periódico y detrás de ese hacer hay muchas historias que la gente no se la imagina siquiera, porque el periódico, una vez tuve las informaciones puestas en página, es eso. No hay detrás. Tú puedes algún día decir qué nos dijeron, qué dejaron de decir, pero tú nunca sabes que posiblemente la información que está a una columna en la portada era la principal en un momento. Y eso llegó a suceder. O que simplemente la portada se cambiara totalmente porque cambió, la historia del día llegó a las 10 de la noche. Sí. Como por ejemplo cuando muere Peña Gómez, cuando muere Masluta, o cuando muere... Peña Gómez murió en la mañana, ¿fue? No, murió de noche. ¿De noche? Sí, fue de noche. Ah, bueno, pues entonces eso mata la noticia. Sí, claro. Creo que eran como las 10 de la noche cuando el doctor Molina me llama. Ya ese día el periódico había cerrado temprano, pero yo me quedaba media hora, 40 minutos ahí en la redacción, porque siempre podía aparecer en la prensa, mira, este anuncio no sale, o hay un problema en esta página, y uno lo corregía. Y el doctor me llamó para decirme, para todo, murió el doctor. Veníamos dándole seguimiento y al día siguiente salimos con una edición dedicada a Peña Gómez, que la gente se sorprendió.
porque cuando el doctor llama y dice paren todo, también me está diciendo saca lo que hemos trabajado. Exacto. Entonces sacamos todo este material, vino toda la redacción, se pobló, sin que nadie la llamara, todo el mundo regresó al periódico y entonces empezamos a producir de nuevo el periódico. Había un suplemento que ya se había preparado, que solamente era actualizarlo. Hacíamos siempre en el Listín Diario esa dinámica y salimos entonces con un suplemento, un cuadernillo dedicado a Peña Gómez, a la vida de Peña Gómez. Eso te iba a preguntar, Johnny. Ese espacio comunitario, por así decirlo, donde los periodistas atendían el llamado sin necesidad de que se les llamara. Y hoy por hoy, o sea, la Internet lo ha afectado todo. La Internet no solamente ha afectado las redes sociales, no solamente ha afectado nuestras vidas, sino la vida profesional de cómo se hace un periódico. Así es. ¿Cómo se hace, cómo se hizo la transición, cómo se efectúa esa transición de tener un cierre, de tener horas precisas para ese aspecto fenomenológico de hacer un periódico? Bueno, a no hacerlo, pero presentarlo de manera digital. Claro. Bueno, lo primero es que... ¿Y a quién afectó económicamente? Sí. El periódico siempre ha tenido y sigue teniendo lo que queda del periódico. No me refiero al Listín Diario, sino a la prensa impresa tradicional. Sigue teniendo sus tiempos. Sí. Ya no la competencia, porque antes había un tema con la competencia, el periódico tenía que salir primero. Sí. Y además, recordar que las informaciones, cuando sucedía un hecho importante, la gente tenía que esperar que el periódico saliera al día siguiente para tener los detalles, porque la televisión y la radio podían avanzar la información, pero era el periódico el que traía a profundidad la información y había que esperar al día siguiente para que eso él lo tuviera. Entonces, el que saliera primero tenía una gran parte del palo ganado. A palo se le llama dar la información el scoop, importante. El scoop, como dicen los gringos. Exacto. Entonces, había la competencia con los otros periódicos. En el caso, por ejemplo, de Última Hora, que se producía también en el Listín Diario, debía salir a las 12 del mediodía para poder competir con el Nacional. Exacto. Y eso quiere decir que cerraba a las 8 de la mañana. El cierre era alrededor de las 10. De las 10. Y se imprimía muy rápido. Pero la dinámica... Era chiquito. Era pequeño. Era un formato tabloide. Y la dinámica que se producía en eso era de locura, el corredero. Y hay anécdotas duras en ese sentido. Rudy González, que era el director, él no permitía que nadie se durmiera en ningún momento con eso. Ahí no había paz hasta que ese periódico no entraba a prensa. Y salía muy temprano para poder competir con el Nacional. Y esa estrategia dio muchos resultados. En el caso del Listín Diario, el periódico se vio afectado con el cambio de la manera de hacer el periódico cuando entramos a la era digital. Lo primero es que afecta a los empleados. Una cantidad de empleados que fueron despidiéndose, fueron apartándose de su puesto porque ya no eran necesarios y no había forma de reubicarlos. O sea, se reubicó muy poco. Y por tanto, entonces, un departamento como el de plancha y negativo, que tenía 40 empleados, un poco más de 40 empleados, una hilera de mesas montando negativos. Hay que imaginarse que a veces tú hacías una ilustración y era muy artesanal, entonces tú ponías cada color, el amarillo, había que ponerle una trama, es decir, una plaquita de puntitos de diferentes dimensiones para que pudiera imprimir el tono que tú querías. Exacto. Y eso era un trabajo, llevaba mucho tiempo. Y de repente eso, con un clic, ya está hecho. Entonces, de repente ese departamento de 40 y pico de personas ahora tenía 5 o 6 personas y el resto se fue a la calle. En el caso de los diseñadores, cuando yo regreso al Listín Diario, tuve 2 etapas en el Listín Diario, y yo salí en el 2001 y regresé en el 2003. Y cuando yo regreso tenía 29 diseñadores. Y cuando yo salí del Listín Diario, en 2016, quedábamos 8. Wow. 8. Pero no solamente eso. El periódico de tener 79 picas de ancho,
terminó en 74. O sea, perdió más, una pulgada de ancho. Y fue cada vez más pequeño, cada vez más estrecho. Entonces, ¿a quién afectó económicamente? Me acuerdo que el ITIN 4 cuerpos. No, eso era tremendo. Era Había que abrir los brazos así. Habría que abrir los brazos. Entonces, era como New York Times. O sea, sí, era el mismo formato. Periódico estándar, en esa época era estándar y tabloide. No había además, no había berlinés, eso es nuevo. Sí, los europeos. Los europeos. Inglaterra y España. Sí. Entonces, el New York Times, yo me acuerdo que me dijo un amigo mío que estaba diseñado teniendo en cuenta que lo pudieran leer en un tren. En el tren. Y tenían una forma, yo nunca entendí cómo lo hacían, pero un periódico tan grande lo convertían en un librito. Exacto. Y iban volteando y se iba leyendo bien. Yo llegué a verlo, pero no sé cómo lo hacían. Sí. Bueno, te decía que otro sector muy afectado y que fue la debacle fue el sector de las publicitarias. Uh-huh. Y por tanto, entonces, de nuevo, todo ese ecosistema en torno a la publicitaria también se vio afectado. Sí. Diseñadores, fotógrafos, creativos, o sea, todo se vio afectado porque hubo publicitarias importantes que aquí cerraron porque los periódicos ya no hacían uso de las publicitarias. Sí, y entonces esas publicitarias, esas agencias que dependían del gobierno, que dependían de la publicidad del gobierno, no tendían a desaparecer. Bueno, que ya era muy fácil que tú pusieras una publicitaria, tú la podías poner en un cuartito en su empresa. Y empresas como, por ejemplo, el Nacional, el Grupo Cuesta, crearon un departamento de diseño. Exacto. Y le quitaron eso a la publicitaria. ¿No? Y volvieron con eso al pasado. Exacto. O sea, volvieron a los tiempos, el principio de la publicidad era eso. Que era directa. Entonces, afectó económicamente a muchos ese cambio. Pero todo tiene su pro y su contra. Y una de las cosas que yo siempre señalaba es que, caramba, qué bueno que abandonamos esto, la era análoga, porque todo era en base a químicos y a papel. Sí. Y la cantidad de químicos que, por ejemplo, un periódico como Listín Diario en el departamento de fotomecánica producía, veneno, eso se iba abajo de la tierra. Sí. Pues había una perforación y por ahí se iba todo ese químico, que era una cosa terrible. Uh-huh. Aquí nunca se ha hablado de eso, pero esas fotomecánicas producían una contaminación tremenda. Uh-huh. Y luego el tema del papel disminuyó bastante y eso viene de los árboles. Sí. Eso ha tenido definitivamente un impacto que no conozco un estudio, una tesis que haya hablado de esto, pero es importante. Y además vino el proceso de... yo no quiero decir la democratización, ¿verdad?, de la información. Con sus pros y sus contras. Pero sí vino esa apertura en que ya no estaba tan centralizada la información, la noticia, en manos de los medios tradicionales. El poder que había acumulado la prensa desde sus orígenes se vio definitivamente mermado. Hoy cualquiera abre un espacio debajo de una hoja de zinc y tiene un medio de comunicación que puede incidir. Cierto, totalmente. Y ahí está el problema. Y eso es un problema. Eso es un problema. Todo el mundo es fotógrafo, todo el mundo es periodista. Así es. Y no. Así mismo, ¿no? Libre expresión, pero es que es muy delicado porque no tienes la capacidad, no tienes la dedicación para tú perseguir una noticia, para tú presentarla y tú profundizar de la debida forma. No tienes la presencia de espíritu ni el balance psicológico que se necesita para entonces eso da espacio, eso abre la noticia a que sea vendida. ¿Entiendes? A que compren periodistas, no periodistas, a que compren comunicadores. O mala interpretación. Entonces, no, porque la mala interpretación es una interpretación, al fin y al cabo. Es una interpretación mala, pero es una interpretación. Exacto. Eso tú se lo puedes dar, se lo puedo dar yo. Eso depende del espacio que tengamos para debatirlo.
¿Tú entiendes? Así Entonces, eso no es culpa de quien la comunica. Ahora, si quien la comunica, si quien la sirve está viciado, ahí es que hay problemas. Exactamente. Entonces, bueno, efectivamente lo que... Mira, por ejemplo, tú eras lo que Johnny iba a decir después de una pausa que vamos a hacer. Exacto. Sí. No, sigue hablando. Ajá. Bueno, que lo que ha venido a suceder es que hay una distorsión en las informaciones. Hemos entrado entonces a esta poesía que es la era de la posverdad. Exacto. Cualquier grupo de interés, dígase el gobierno, es un sector determinado empresarial, exacto, o alguien que tenga un interés muy particular, o sencillamente un psicópata que quiera dañar, coloca una cantidad de información que es consumida y es creída por una población que ya no pasa del segundo párrafo. Exacto. O que escucha los primeros 30, 40 segundos de información y ya tiene una idea de lo que se está diciendo. Y más con el talento de lucubración que tenemos nosotros los dominicanos. No, es terrible y no hay manera de que tú puedas convencerlo de lo contrario, porque para convencerlo tú tendrías que ponerlo a profundizar, a leer y a analizar un poco, y no se quiere eso. Yo prefiero, tú me dices, no, mira, esto no es así, es de este modo, y ok, muy bien, y cuando toma de nuevo una red social, dice exactamente lo contrario de lo que tú le estás explicando. De tal modo que la distorsión y la percepción que entonces la gente tiene de la realidad es compleja, porque buena información adecuada te ayuda a tomar buenas decisiones. Mala información, lo más probable es que te ayude a tomar malas decisiones. Y si nosotros analizamos lo que pasa en nuestro país en términos de las decisiones que se toman, hablo de la ciudadanía, entonces como que tiene una explicación todo. Lo podemos ver en las campañas electorales. O sea, ¿y cómo es posible que esta persona terminó siendo el diputado más votado? Sí. ¿Cómo es posible que esta persona que no tiene ningún tipo de historia ni de trayectoria, entonces se le va muy por encima a alguien que ha trabajado toda su vida por una posición? Es decir, que hay una distorsión y aunque yo le digo a Rosario Medina, que es mi esposa, y que siente mucha preocupación por todo esto, yo siempre le digo, la sociedad no se aniquila. No, se transforma. Se transforma. Ella no desaparece. Y el mundo se arregla solo. No deje de vivir por arreglar el mundo. No. Así no ha sido así. No abandone. Siempre ha sido así, exacto. Vamos a hacer una pausa para ver unos anuncios de tipo cultural y volvemos ya con más de Johnny Cruz. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. El mundo es una bola grande donde están papi y mami, el gato y yo. La abuela también estaba, pero ya no. El mundo es una bola grande, poemas infantiles que no son para niños. Si usted se queda en un tapón, puede leerlo de semáforo en semáforo. Ya los tapones están que te dan para leerlo entero en un solo semáforo. Es de la colección Carta de Ruta de poesía contemporánea de Luna Insomne Editores y está en librería Mamey. Búsquenlo allá, después me dan su opinión de alguna manera. Pasa la Navidad, pero no la lluvia, no el frío. Queda a esperar a que pase este año y venga otra vez la Navidad. A que mami me mande mensaje tras mensaje tras mensaje. Me escriba en letras mayúsculas. ¿Estás? ¿Por qué no viniste en esta Navidad? Ya ni le contesto. No sé. Se le olvida lo caro que es cruzar el charco en Navidad. Se le olvida que no soy yo sola, se somos dos. ¿Qué te digo? Me gustaría ir en Navidad. Nada que nada. Eso allá en Navidad, lo último de la matica. Por eso pasajes te cuestan un ojo en la cara y la costilla. Así que de momento me toca guayarme. No más alboroto, solo ajedrez y monopolio. No más Brugal ni sin más sabor navideño, pero sí Star Wars, Die Hard y champán. Cero estrenar un vestido en Año Nuevo, solo pantalón y sombrero. Pa' afuera el pastel en hoja. Bienvenido al Christmas pudding. Qué vaina ni más mala. Espero que la lluvia pase algún día, que pueda andar sin mojarme el pelo.
sin tener a mami jodiendo con que si fue al salón, que por qué tengo esas uñas tan feas, que por qué tengo esas uñas tan feas, que por qué no planché la camisa antes de salir. La libertad, como todo, tiene su precio. Mi nombre es Carlina Veras. Esta es la novela La Mansa, publicada por la editorial argentina Equidistancias. Se trata de una mujer que vive su vida entre República Dominicana y Londres. Es un recuento de su vida entre el presente y el pasado. Es una mezcla entre poesía, diario y también anécdotas familiares y coloquiales. Yo les invito a que se unan al mundo de ella, que la descubran y a lo mejor descubren que ustedes también tienen un poquito de mansa. Lo pueden obtener en Amazon, en Londres, en la librería Calder, en Waterloo. También está en Libro de Pasaje en Argentina, está en la librería Dorian en Huelva, en España, y pronto estará en República Dominicana y en otras librerías latinoamericanas. Bao Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un corito no tan sano. Johnny, entonces, por esa razón y por muchas otras, yo quiero saber cuáles son las otras. Tú estudiaste periodismo, ¿por qué te metiste a periodista? Porque tú te has metido a periodista. Me he enganchado a periodismo. Te enganchaste. Lenguas. Sí. Bueno, ¿el periodismo siempre te llamó? Siempre. Bueno, yo he vivido de la prensa toda mi vida. Yo era canillita en Jacaranda. Wow. Y en la Posada Cibaeña, en Bonao. Ok. Y 9 años, 10 años. Pero tu vida es para hacer una película. Hay un artículo que yo escribí en mi blog que se llama Caribe y Soy. Porque yo vendía esos 2 periódicos en la Posada. Y hablo un poquito sobre lo que era el periódico, lo que significaba. El Caribe es el único periódico que ha llegado a ser un genérico aquí. Sí. Dame un Caribe, dame un listín diario. Yo me tapo con un Caribe. Con un Caribe. Bueno, pues yo yo no debí transitar este camino que he transitado porque yo me preparé mental y materialmente para estudiar arquitectura y estudiar en la Escuela de Bellas Artes. Ese era mi sueño y era para lo que yo estaba preparándome. Tanto que desde los 14 años yo empecé a comprar mis equipos para estudiar arquitectura. Todavía conservo el Leroy y creo que por ahí anda la regla escala. Fui regalando los chinógrafos y las reglillas y todo esto. Pero todo eso yo lo iba juntando el dinerito y cada vez que juntaba una cantidad de dinero iba a Santiago a una librería que se llama La Funcional, o se llamaba, no sé si existe todavía, y compraba un artículo de esto y lo iba guardando porque yo decía, bueno, mi mamá no va a poder sostenerme estudiando arquitectura. Yo estudiar arquitectura en la capital. Y es cara, siempre ha sido cara. Siempre ha sido cara. Y ahora es más fácil porque tú con un ordenador trabajas todo, pero antes era con instrumentos muy caros. Entonces, pero pasó un accidente en el interín, poco antes de decir, es que mi novia salió embarazada. Y eso cambió todo. Y yo caí a trabajar en el Nuevo Diario en 1988. Inmediatamente llegué, no sabía lo que era un punto, lo que era una pica, ni lo que era una galera, no sabía nada de esto, pero rápidamente yo ya estudiaba publicidad, que fue la opción que... ¿Cuántas picas había dentro de una pulgada? 6 picas. 6 picas. 6 picas. Y una pica tiene 6 puntos. Ok. Para que tengan una idea de lo que es un punto, cuando, por ejemplo, el periódico tiene... Yo todo eso lo sabía, pero es que no. El periódico tiene las letras, es por punto que se mide, y entonces, por ejemplo, un periódico convencional tiene alrededor de 10 a 12 puntos. Mirar esos 12 puntos para entender el tema de la pica y de la pulgada. Bueno, entonces, en el listín diario, llegó un momento en que los directores a mí me confiaban mucho el tema de la portada y quizás el vínculo que yo siempre tuve con la cultura desde que era muy niño, el interés por la lectura, por estar vinculado siempre al mundo cultural, me permitía entonces cosas como... que a mí me dejaban la portada para que yo le diera la última revisión.
Y eso que decía al principio, de que yo me quedaba siempre media hora, 40 minutos después del cierre, significaba una confianza de la dirección del periódico. Una distinción. Porque yo podía determinar que había una situación y yo la podía resolver en términos periodísticos, sin tener la formación propiamente dicha. Y en un momento yo empecé a escribir y hacer reportajes para el Listín Diario. Y cada vez que hice un reportaje a mí me dieron portada, sea del periódico en sí, del Cuerpo A, o de una sección dentro del mismo. Y debo decir que Franjul tuvo mucho que ver con esto porque me incentivaba a que escribiera. Y muchas veces me decía, mira, tú no quieres que me escribe de eso. Y yo sabía meterme, por ejemplo, a Rancho Arriba con Roberto Santana y hacer un reportaje sobre el tema de la carretera y la vida de los campesinos y los trabajadores agrícolas que no podían sacar sus productos a la calle. Y hacer un reportaje y entonces Franjul hace un editorial. Entonces, yo estaba practicando y ejerciendo de alguna manera periodismo ya en el Listín Diario y decidí entonces regresar a la universidad, que era una agenda pendiente que fui posponiendo por años, y decidí entonces darle la formalidad el carácter a esto. Había fundado un medio fanático, que era un medio especializado en deportes y entretenimiento. Ese proyecto finalizó y la experiencia me sirvió entonces para abrir otro medio junto con Máximo Jiménez, Emelín Valdera y mi esposa Rosario Medina. Tenemos un medio que se llama País Político, que está obviamente destinado a profundizar un poco en temas políticos y temas de cultura. Es decir, que yo tuve un vínculo con la prensa desde niño. El periódico cuando llegaba, por ejemplo, la Revolución. Es que yo no diría que tú tienes un vínculo, yo diría que tú eres prensa. Bueno, eso es mucho. Sí. Pero yo recuerdo que en la Revolución Sandinista el periódico llegaba y la gente esperaba con avidez que llegaran los periódicos para ver las imágenes de la guerra, las bombas de 500 libras, y en mi memoria estaba muy claro Masaya, el repliegue táctico, o sea, todo esto, porque de niño yo lo primero que hacía, mientras todos los niños empezaban a vender el periódico, yo me detenía a leer el periódico, lo que me interesaba, o las sesiones de Rodríguez Objío en el Nuevo Diario, que tenía una sesión de ¿sabías qué? O El Sol, que tenía una sesión cultural. O sea, todo esto yo En El Sol empecé yo, escribiendo crítica de cine. Que era un periódico que tenía mucha calidad, aunque era un periódico pequeño. Y bueno, todo este vínculo, y luego todo el tiempo en la redacción, yo trabajé casi 28 años en la redacción de los periódicos, me hizo muy familiar todo lo relativo al o sea, que se caía de la mata. Claro. Y debí estudiar Derecho o estudiar, qué sé yo, cualquier otra cosa, pero como que lo natural era que estudiara comunicación al final. País Político, háblame de eso, de ese proyecto. Bueno, País Político es un medio digital, hacemos una versión en PDF, o sea, se diagrama un periódico semanal, que tiene artículos de fondo. Es un periódico que produce su información. Sabes que en este tiempo lo habitual es que tú recojas información y tienes un periódico, ¿no? Exacto. Nosotros colocamos información básicamente producida por el equipo y por colaboradores. Sale los martes la edición en PDF. Y nuestra apuesta es a que el periódico, incluso contra todo pronóstico, se puede imprimir una cantidad de ejemplares. Ese es el plan que tenemos. Nosotros creemos en el periodismo, en la prensa, una prensa comprometida, ¿verdad?, con lo más cercano posible de la verdad, de lo que debe ser el periódico. No pretendemos que sea un periódico imparcial. Eso yo particularmente no creo que eso exista. Cuando yo escribo desde una parcialidad. Tu óptica, sí. Y eso ya... Que esa parcialidad sea honesta o deshonesta, eso es otra cosa. Claro. Entonces,
tenemos ya, vamos a cumplir ahora en mayo 2 años. Tenemos ya, este martes salió publicada la edición 85. Solamente ha habido un martes desde que salimos que no se publicó, que fue el martes de la semana pasada, por el tema de Año Nuevo. Racional, pero totalmente racional. Pero aún el 26 de diciembre salimos. Ok. Entonces, ha sido un ejercicio puro de periodismo, un gran esfuerzo, porque los medios como este mueren de hambre. Sí. La publicidad no llega tan fácil. ¿Mueren de hambre o de desgana? Claro. Pero básicamente de hambre, porque cuando el periódico es rentable, las ganas surgen más fácil. Claro. Entonces, yo digo que mueren de hambre porque si no hay dinero, generalmente tú abandonas. A los 3 meses ya tú no puedes sostenerlo. Nosotros hemos resistido. Tenemos alguna publicidad, pero no la suficiente como para tener la fortaleza que nos permita avanzar en el tiempo que queremos, pero vamos avanzando. Johnny, tú estás trabajando en Conani. Como es natural, el pluriempleo es la regla del día. No es nada extraño, no es nada, no hay que alarmarse. Como dicen los dominicanos, los viles. Sí, los viles. Háblame de eso. Tú me estabas hablando fuera del aire de esa experiencia. Y háblame sobre el frente que ustedes han creado, transmitiéndole a la gente, transmitiéndole a la población que Conani sí trabaja. Sí. Y que Conani es más que las malas noticias que han caracterizado sus gestiones desde, qué sé yo, desde hace 3 años, 4 años. Sí. 3 años, casi 4 años. Bueno, primero decir que no, lo que puedo hablar de Conani no lo hablo como en términos de vocería, no soy vocero de Conani, soy parte del Departamento de Comunicaciones de la institución. Y bueno, por las experiencias que uno ha vivido, a veces uno se forma percepciones de las entidades, de las instituciones, sobre todo del Estado, porque abundan las fallas, las falencias institucionales en el país, y esa ha sido una lucha permanente, incluso desde la militancia política que uno en algún momento haya podido tener. Y cuando yo ingreso a Conani, lo hago por circunstancias que no es necesario analizar mucho, pero a mí me llamaron, me ofrecieron el puesto de Conani, y yo decidí entrar para darme esa oportunidad y para colaborar con una muy querida amiga que me convenció de que ingresara al Departamento de Comunicaciones. Y una vez allí dentro, rápidamente yo descubrí la intensidad del trabajo que se hace en esta institución. Todo el mundo trabaja muy duro. Siempre puede haber la excepción, una persona que por su naturaleza no trabaja como debía, pero en sentido general es admirable la entrega. Yo he sido testigo de cosas que me han partido el corazón. Por ejemplo, un día después la institución cierra a las 4 de la tarde, aunque el trabajo sigue, y usted puede encontrarse con una unidad de protección en la calle a las 3 de la mañana, interviniendo muchachos que están en la calle, en situación de calle. Pero la institución, probablemente su trabajo de oficina cierra a las 4 de la tarde. Comunicación no cierra nunca. Y por lo general uno tiende a ser los últimos que se va de la oficina. Y ese día, para poner una anécdota que retrata lo que es el trabajo allí, yo oigo una señora de nacionalidad haitiana voceando y abriendo los brazos en la entrada de Conani. Y salimos, nos acercamos a la ventana y vimos a esta mujer en esas condiciones, con unos bultos en los escalones, y nos preguntaban qué pasa. Entonces decidimos salir para ir a ver qué pasa con la señora, que está voceando de manera desgarrante. Y cuando voy bajando encuentro a una empleada de Conani que está en el suelo, abrazado a la señora, que se había lanzado al suelo a revolcarse en el suelo, y ella la tenía abrazada y le estaba consolando. Y a mí eso me significó tanto, porque esta mujer tiene 8 hijos que están ingresados en Conani,
por una condición mental, ella, y por carencias, ella perdió la custodia de sus hijos. Y hay 8 hijos que están y cuando ella tiene esos rayos de luz, que ella regresa, ella viene a Conani y trae un bultito con un picapollo, un juguito y una cosa, y dice, para mis hijos. Yo quiero que me lo dejen ver cómo están. O sea, una cosa terrible, y no había nadie que le escuchara, pero esta mujer estaba trabajando y cuando vio la situación bajó y se echó al suelo. O sea, la imagen para mí es una cosa impresionante. Para ilustrar cómo se trabaja, la gente a veces es despiadada, cuestionando el trabajo de Conani, pero todo el tiempo se trabaja con los niños que están en estado de vulnerabilidad. Los casos son terribles, nos llegan por las redes sociales, por donde más la gente denuncia. Pues las redes sociales son muy peligrosas porque dan pie a malas interpretaciones. La mala tú solamente tienes que ver, y eso es tanto aquí como en Estados Unidos, como en Perú, como en Uruguay, como en cualquier sitio. Sí. Las malas interpretaciones se van en el caso de un post de cocina, en el caso de un post cultural, en cualquier caso. Así es. Un caso me viene a la mente, el muchachito de la plaza, el que le dieron el trompón. Sí. Bueno, ese muchacho está intervenido por ustedes. Claro. Para ilustrar más, el caso de este niño que fue agredido por un seguridad de esa plaza, de ese centro comercial. La cantidad de cosas que dice la gente, Conani no hace nada, que no está Conani. Bueno, pues Conani sí estaba ahí. Conani había intervenido ese niño desde el 6 de julio del año pasado, y esa intervención implicaba a la familia. No es él solo, él tiene un hermano y vivían con su papá, con su padre, que estaba enfermo. Tenía una lesión en las piernas. Y se le dio asistencia y seguimiento a ese niño desde esa fecha hasta noviembre del año pasado. Es decir, por más de un año, Conani estuvo interviniendo a ese niño, lo reinsertó a la escuela, ayudó a resolver un problema de acta de nacimiento, se le daba asistencia alimentaria, se le daba seguimiento, visita y acompañamiento, pero en un momento el niño y la familia desapareció del mapa, sin que nadie supiera decir en dónde estaba. Él desapareció en noviembre del año pasado, y a partir de ese momento, bueno, pues se perdió el contacto con él y vuelve a aparecer en esta escena. De hecho, al día de hoy, todavía la institución no tiene claro en dónde está residiendo, porque desapareció del mapa y nosotros no pudimos localizarlo. Pero sí se estaba trabajando con él, pero no solamente con él, con una cantidad de niños alrededor de esta plaza, porque los niños no vienen solamente adentro de la plaza, sino que en los alrededores, como hay un movimiento de muchas personas, los niños vienen a pedir, a merodear con la forma de poder sobrevivir. ¿Qué es un niño en situación de calle? Para entender el problema. Para contextualizar, sí. El niño en situación de calle es un niño que por lo general no tiene un techo donde vivir, no tiene un adulto, una familia o una persona que lo supervise ni que lo guíe. Es una persona que por lo general ha sido abusado, ha sido violentado de todas maneras. Y es un niño que entonces lo que se convierte es en una persona que sobrevive en la medida de su posibilidad, muchas veces haciendo cosas que a nosotros, los ciudadanos de a pie, no nos molestan. Exacto. Que un niño venga a limpiarte el cristal y que tenga mal aspecto o maledicencia, a ti te molesta. Pero nosotros nunca nos detenemos a pensar en qué condiciones ha surgido ese niño de la calle, que es un problema social muy grave, y que el Estado, por supuesto, tiene la responsabilidad de intervenir y de tratar de solventar. Y lo que nos toca a nosotros como institución, y esto lo digo como no como una persona que trabaja allí, sino como una persona como un ciudadano que ha podido ver de cerca el problema. La institución sí hace todo lo que es posible
se intenta mejorar, hay un proceso, ha habido un proceso. Entonces el trompón que le dieron al niño. Bueno, esa situación se ve en los videos a los niños, no a ese precisamente, pero a otros niños que lo acompañaban, en una actitud delictiva. Es decir, lanzar piedras a una plaza, destruir propiedad privada, es un delito. Y parece que esta situación se había repetido en algún momento. Sí, era recurrente. Y el guardián obviamente lo tienen ahí. Yo no justifico porque un adulto no debe agredir nunca a un niño. El guardián se excedió, tuvo un enfrentamiento con el niño y le dio una trompada al niño. El niño hiere al guardián. Él hiere al guardián en la mano. Y por supuesto, siendo una persona adulta, el adulto es quien tiene que mantener el control siempre en situaciones de enfrentamiento con un menor de edad. Pero lo cierto es que el caso se produce dentro de la plaza por un tema de seguridad, tema de seguridad fundamentalmente. O sea que no es como la gente lo ve. No es así. Sí. No es así. Y tampoco es que estuviera sin que nadie interviniera. O sea, en el caso de ese niño, el niño que aparece en el video golpeado en el suelo, ese niño había sido ya intervenido, como dije, desde el 6 de julio de 2022. Es decir, que ya había un trabajo hecho, pero obviamente desapareció de la escena y ya tú no puedes continuar con el trabajo. De nuevo, los niños en situación de calle es un problema muy serio que nosotros como sociedad tenemos que cambiar la mirada. El Estado tiene que avanzar en sus políticas de protección hacia ese segmento de población que es parte de un problema global. O sea, tampoco vayamos a creer que es un problema dominicano. Hay una canción que tiene Mercedes Sosa, Hay un niño en la calle, sí, que yo invito a que las personas antes de opinar escucharan esa canción. Yo entiendo que el que escuche esa canción va a ver de una manera diferente al niño de la calle. Es un problema muy serio, sobre todo en Latinoamérica, y nosotros, la situación de nosotros se está agravando en ese sentido. Johnny, yo te deseo mucha suerte en tu trabajo en Conani, en tu trabajo como periodista, y qué bueno tenerte aquí. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Para mí es un honor y, como siempre, lo he sentido así. Tengo una gran admiración por tu trabajo, por lo que tú haces y sobre todo por lo que tú eres. Tú eres mi amigo. Gracias, gracias, Johnny. A ustedes cuídense y cuiden a otros. Bao, bao, bao. Te traigo poesía, te traigo sabor, flor de caña dulce, jugo de limón. Oh. Bao, 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 bao. Bao Radio. Empieza el año 2024 y arranca Fusión con sus talleres Fusión. Este enero 25 comenzamos con el taller de clorotipia, fotografías realizadas con la clorofila de las hojas. No se utiliza ningún material químico, sino que trabajamos con la clorofila de la hoja y el sol. Tenemos país invitados a México, tenemos 2 profesores, David Morales y Laura Flores. Ellos son los facilitadores de este taller y le van a mostrar cómo hacer fotografía con el sol y la clorofila de las hojas. Clorotipia, un taller virtual de un día para que usted tenga las herramientas para luego seguir inventando, investigando y haciendo lo que usted quiera con las hojas de República Dominicana, porque esa es otra cosa. Cada país tiene sus propios árboles y su propia flora. Es un taller chulísimo que les invitamos que no se lo pierdan. Imperdible. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa,
también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira.